Desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda estamos desarrollando un proyecto de viviendas eficientes energéticamente, viviendas pasivas, saludables y que hacen un uso racional de la energía y el agua. Se diseñaron 3 prototipos de viviendas en 3 zonas bioclimáticas diferentes de nuestra provincia de Jujuy, como son La Puna, Las Yungas y el Valle. La Puna con un clima frío y seco, Las Yungas con un clima cálido y húmedo y el Valle con un clima templado. El proyecto comenzó en el año 2018, ahí comenzamos a desarrollar el proyecto, el diseño y los cálculos. Cálculos que tienen referencia en lo que es cálculos de coeficiente K de materiales, verificamos varios materiales, nos quedamos, por ejemplo, en las yungas y en el valle con ladrillos de plástico triturado, una cámara de aire, lana de vidrio y placa de yeso. Ese sándwich de pared y techos dan para los cálculos de coeficiente de tramitancia térmica, de intersticios de agua, entonces de condensación. Entonces, todos esos cálculos se realizaron en ese año y comenzamos a buscar financiamiento internacional. La Embajada de Alemania se hizo eco del proyecto y nos financió una parte del proyecto, un 20%, y el otro 80% lo financió la provincia a través del plan Milota en Regla. Los elementos de diseño que utilizamos son un muro trombe para 2 de las zonas bioclimáticas, como son el Valle y la Puna, un muro trombe que funciona tanto para invierno como para verano. Más que nada es para darle calefacción al ambiente, con 2 ventanitas superiores, 2 ventanas inferiores, en donde el aire frío entra por debajo, se calienta en esta cámara de aire, ingresa a la vivienda por las ventanitas de arriba. Esto cambia en un 15% la temperatura interior y exterior en invierno, por ejemplo. Otro de los elementos de diseño fue un pozo canadiense, una excavación a 3 metros de profundidad con una cañería de 160. Dentro de la casa tenemos 3 ventiladores en el living, en el pasillo y en los dormitorios, que hacen succión de ese aire que está a una temperatura estable en la tierra, a una determinada profundidad, ya tenemos una temperatura estable. Entonces ese aire, que también está calefaccionado con una diferencia de 15 grados, entonces si tengo una temperatura de 30 grados, tengo un confort de 20 a 24 dentro de la vivienda. Lo pudimos probar el día de la inauguración, hacía 32 grados y adentro la casa estaba súper fresca. Otro de los elementos de diseño fueron las aislaciones en pisos, paredes y techos. En pisos colocamos un contrapiso de bolitas de telgopor y además abajo de la platea pusimos un plástico de 300 micrones para evitar la humedad, entonces ya tenemos barrera de agua y bolitas de telgopor para la termicidad. En los muros, como te contaba, son muros de plástico, son muros de bloques de plástico que funcionaron bastante bien, tienen una aislación y una placa de Durlock para hacer la terminación. Lo que queremos realizar con este proyecto también es una economía circular, en donde más adelante, este es un prototipo, pero más adelante lo que queremos es que la gente pueda reciclar su basura, separar los secos y producir una economía circular en cuanto a la trituración de esto y poder fabricar más de estos bloques de plástico triturado. En el techo, como te contaba, las aislaciones también son calculadas. En San Pedro, por ejemplo, nos dio una aislación de 17 centímetros, en La Quiaca de 15 y en San Salvador de Jujuy de 10. Tenemos chapa por economía, digamos, es una vivienda social construida por cooperativas. Esto es muy importante porque además también se capacitó a las cooperativas para que pudieran realizar estos elementos de diseño que ellos no conocían el funcionamiento de un muro trombe, de un pozo canadiense, de reutilización de agua de lluvia, se hizo cosecha de agua a través de la colección de los techos a las canaletas y de ahí a un tanque de 200 litros con una llave para poder regar y reutilización de aguas grises. Se recolecta el agua de la ducha, del lavabo y del lavadero
en una cámara de grasa primero, después pasa a una cisterna, con una bombita eléctrica elevamos a un segundo tanque que tiene la vivienda. Tenemos un tanque de 850 litros de agua potable y el otro tanquecito de 650 de aguas grises. Y eso descarga directamente a la mochila del inodoro. Entonces para la mochila tengo aguas grises y no uso agua potable. Otro de los elementos de diseño que usamos fue la ventilación cruzada para refrigerarla en verano. Sí, también dentro del proyecto se usaron energías renovables como la solar térmica y la geotermia. La solar térmica se usó en calentamiento de agua sanitaria con un termotanque solar de 100 litros fabricado en Jujuy. Ese termotanque solar calienta el agua a 70 grados de temperatura, nos bañamos con 40, es decir que a esos 100 litros le podemos agregar 100 litros más para entibiarla y tenemos 200 litros. Es decir que una familia de 4 personas se baña tranquilamente con ese termotanque solar. La energía geotermia se usó con el pozo canadiense. Entonces tenemos una climatización gratuita, es como una calefacción central dentro de la casa que con solo encender los ventiladores que tienen muy poco consumo eléctrico, tengo aire caliente en invierno y aire frío en verano. Gracias al aporte que te contaba de la Embajada de Alemania pudimos comprar carpinterías dobles para todas las aberturas de la casa, para las puertas reforzadas en aluminio. La segunda etapa es la medición durante 12 meses a través de sensores de temperatura interior y exterior para verificar que los cálculos teóricos sean reales y verificarlo. Yo considero que vamos a tener un mayor ahorro en energía. Nosotros calculamos un ahorro de agua en un 40% con la reutilización de aguas grises y la cosecha de agua. Un ahorro en electricidad de un 40% porque generalmente la electricidad en una vivienda se consume en la refrigeración de la casa, ahí es donde más se gasta. Entonces teniendo el pozo canadiense para refrigerar la vivienda, la ventilación cruzada, ahí vamos a ahorrar un 40%. Y en gas vamos a ahorrar un 70%. ¿Por qué? Porque la calefacción es un 54% del consumo de gas y el agua caliente sanitaria es un 32%, el piloto es un 13%. Entonces nosotros, además de incluir medidas pasivas en la vivienda, incluimos medidas activas. Estas medidas activas, ¿dónde se dan? En los electrodomésticos y en los gasodomésticos. Entonces tenemos un calefón a gas con eficiencia en A, sin piloto, es decir que solamente se enciende la llama cuando ocupo el agua caliente, y ahí ya estoy ahorrando ese 13% más el 54% más algo de calefacción con tanto el muro trombe como el pozo canadiense. Estamos llegando teóricamente a un 70-75% de ahorro. El objetivo principal es que el Estado se beneficie en cuanto al consumo de esto. O sea, si todas las viviendas fueran de esta manera, fueran diseñadas y construidas de esta manera, el Estado se ahorraría en infraestructura. El otro objetivo es reducir la pobreza energética. Sabemos que hay en muchos barrios que no contamos con gas natural y la garrafa es complicado de conseguir. Y otra de las cosas, de los objetivos de estos prototipos es reducir gases de efecto invernadero que sabemos que la construcción emite durante sus 3 etapas: la construcción, la vida útil, que es donde más consume energía, y en su demolición. El costo de la inversión inicial es aproximadamente un 20-25%, lo que se amortiza en 5 o 7 años con el pago de los servicios. Bueno, la próxima etapa de la construcción de los prototipos es la medición, como te contaba, mediante sensores internos y externos de temperatura. Vamos a medir el consumo de agua también. Vamos a pedirle a las familias las facturas durante esos 12 meses y comparar con otras viviendas del mismo barrio. Se van a hacer auditorías a 50 viviendas, tanto de San Salvador de Jujuy, de San Pedro y de La Quiaca, para poder comparar este consumo de energía que tienen unas y el que tiene el prototipo diseñado y calculado.
La tercera parte es auditorías a edificios públicos, que lo vamos a hacer con los 3 edificios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial para ver dónde se está yendo los gastos de electricidad. No tenemos gas en este caso, pero sí de electricidad y de agua. Estamos ya comprando iluminación LED para cambio de luminarias y se van a hacer una serie de auditorías dentro con el personal y con actores importantes. Entonces vamos a poder detectar cuáles son los mayores gastos y proponer algunas soluciones.